Aleluya. Amén. La verdad que es un placer escuchar al pastor con ese ardor y con esa fuerza y con ese espíritu, ¿verdad? Y ese reconocimiento que hace a los ancianos. Yo el otro día decía a algunos hermanos que los ancianos no lo hemos hecho tan bien, pero hemos hecho lo que hemos podido. Y es una lástima, porque ¿qué podemos hacer para la obra de Dios? Porque somos pequeños, no estamos a la altura de las circunstancias, y eso es una lástima. Si algo nos queda de una forma de insatisfacción, es saber no poder hacer más para el Señor, no ser más efectivos para Dios. Eso es algo maravilloso. Pero bueno, miren, yo estaba leyendo ese cuadro tan extraordinario. Yo me alegré con lo que decían en la casa de Jehová y leemos. Desgraciadamente hemos estado unos meses, quizá casi un año y medio, sin poder hacer un culto presencial. Pero cuánto hemos echado de falta ese lugar de ir al culto todos los días. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos la dicha de estar aquí. Amén. Adorando el nombre del Señor. Amén. Viéndonos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, yo decía, yo no voy a estorbar a mi hermano Manolo porque es el portador de la palabra. Casi nunca me ha gustado a mí, en la primera parte, interferir en la palabra del ministerio, el mensaje que tiene, y tampoco cuando termino, tampoco casi nunca me gusta interrumpir el primer contacto del mensaje que tiene los hermanos. Pero hay una reflexión que quisiera haceros un poquito. Y era una reflexión respecto a nuestro pueblo. Yo cuando entraba por el culto, veía tanta juventud y compartía un sentimiento de un hermano el otro día, hablando de nuestra obra. Hablando de nuestra obra, y era precisamente eso. Según lo que yo calculo, estamos sobre 250.000. Y hemos conseguido que a través de 2 personas o 5 hermanos que empezaron el Evangelio en España, que hoy sean 250.000 personas. Amén. Es un éxito maravilloso. Pero no se queda ahí. Viendo los hermanos tan jóvenes, es extraordinario ver la esperanza que tenemos en nuestra obra. Porque saben ustedes que realmente tenemos una característica los gitanos extraordinaria, y es que se casan pronto. Y eso realmente faculta que precisamente una persona a los 50 años ya casi sea abuela o bisabuela. Por lo cual quiere decir que ha habido muchos hijos y muchas hijas. Somos el pueblo que más crecimiento demográfico tenemos. Somos increíbles. En ese sentido nos parecemos a los judíos que se multiplicaban. Hay una cosa que yo no entiendo bien cuando dicen que somos los judíos. Porque los judíos están todos millonados. Tienen dinero extraordinario. Los gitanos no tenemos un duro. Pero tenemos a Dios en nuestra vida. A Jesucristo en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y yo profetizo, ¿verdad?, que dentro quizá 10, 20 años, porque nuestros hijos se crían en la iglesia, están con sus padres que son obreros, pastores, creyentes. Imagínense, con el crecimiento demográfico que tenemos, ¿cuántos habrá dentro de 10 años o 20 años? Llegará un momento que estamos como 200.000, casi 1 millón de gitanos en nuestra obra, convertidos a Dios. Amén. Qué gran, extraordinaria esperanza. Es cierto que no tenemos riquezas. Es cierto, hermanos, que no tenemos grandes edificios ni tampoco grandes empresas. Pero tenemos una herencia que repartir a nuestros hijos, y es la bendita palabra de Dios. Y esa es la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. El reino de Dios, la bendición de Dios, es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Un aplauso y que el Señor bendiga.
Gloria al Señor. Amén. Les saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me da en esta noche de estar con vosotros, aunque ya varias veces los hermanos me han invitado para venir a este lugar. Sepan que no me he preparado, ni me he traído nada preparado para traer, pero yo espero en Dios. Amén. Llevo predicando la palabra por fe y hablando por fe en lo que pueda hacer el bien. Yo no vengo aquí para mostrar nada, sino hablar del poder de Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Cuando lo dejamos actuar en nosotros. Amén. Qué bien. Es importante que sea el Espíritu Santo obrando en cada corazón. Yo le pedí al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas. Hablar del poder tuyo, de tu obra, porque todo lo que se ha hecho no ha sido 7 hombres que vinieron de Francia. No. La honra no es para ellos, la honra es para Él. Porque si no nos hubiera tomado a 7 que nos trajo Dios de Francia, hubiera traído, como puso a 12 mandándolos, ¿nos mandó a 12? Los mandó. Había podido mandar a otros. Pero lo importante de todo es dándole gracias a Dios que Él ha hecho su obra en nuestras vidas. Y ya llevamos 56 años predicando el Evangelio. Y es importante que todavía estamos permaneciendo en este lugar. Alabanzas a Dios de gloria. Yo quisiera orar un momento a Dios. Yo sé que hemos orado, pero yo quiero presentarme a Dios. Señor amado y Dios del poder, yo te doy gracias en esta tarde de poder estar en este lugar para hablar de tu nombre, de tu poder y de tus proezas. Señor de gloria, yo te ruego que tomes mi lengua, mi mente y mi corazón, y seas tú hablando a cada vida por medio de tu palabra y pueda hacer bien a tu iglesia. En vano edifica el hombre si tú no edificas. Te ruego que tú, Señor, me tomes con tu poder y edifiques tu iglesia. Señor de gloria, si no, yo me callaré, Señor, y me bajaré de este lugar si tú no pusieras lo que tú quieres que en esta noche hable de ti, de tu obra, en el nombre de Jesús. Díganos fuerte amén. Amén. Díganos fuerte gloria a Dios. Toda gloria sea para Él. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. A la verdad, si Dios nos mandó de Francia a 7 o a 8, aunque alguno no se nombra mucho, que es nuestro hermano Ortega de Francia, que también lo envió a Pamplona, que sufrió por traer la palabra de Dios a ese lugar. Y lo sufrió con su propia familia. Hay muchos que creen que solamente es venir a un lugar y traer, como estamos ahora, es maravilloso, una grande capilla de hombres y mujeres que adoran y glorifican a Dios. Pero en aquel tiempo no había nadie que adorara a Dios ni conocían a Dios. Y allá en Pamplona hubo un caso tremendo donde no dejaban predicar la palabra de Dios. Y este hombre de Francia, llamado Ortega, que no se ha hablado muchas veces acá, yo creo que es la primera vez que se habla. Hablo porque a la verdad es un hombre de Dios que puso su vida, y no solamente en peligro, porque incluso hubo un hermano suyo que una vez lo tiró por la escalera abajo y se rompió los brazos, porque no quería que el evangelio se predicara allá en Pamplona. Pero él insistió y predicó, y hoy hay una grande obra maravillosa en Pamplona. Bendito sea el nombre del Señor.
Se predicaba fuera de Pamplona, pero por la gracia del Señor luego se predicó dentro, donde el Señor también me llevó más tarde, donde ya había obra de Dios, y allá empecemos a predicar también al pueblo gitano, y hoy hay unas 6 o 7 iglesias. Amén. Amén. Es algo maravilloso. Pero yo quisiera decirles algo, que todo esto lo hace Dios cuando lo dejamos obrar en nuestro corazón. Pero tenemos que dejar que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios no es cualquier cosa. Hacer la voluntad de Dios cuesta negarse a sí mismo. Hacer la voluntad de Dios es que una persona muera y que sea Él que viva. Amén. Hay muchos que hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Saben que el mismo Cristo, aleluya, como hombre, Él dijo esta palabra. He aquí, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de nuestro Dios, ¿qué fue? Que tenía que morir en la cruz y dar su vida para salvarnos. Fue algo que debía negarse a sí mismo, y se negó a sí mismo. Siendo Dios, se hizo hombre. Amén. Esto es hacer la voluntad de Dios. Y yo pregunto a mi hermano, cada uno de que están acá, que han creído en Dios, ¿se han negado a sí mismo? ¿Están siguiendo al Señor? ¿Están haciendo la voluntad propia de Dios o están haciendo su propia voluntad? Porque el Evangelio no es cualquier cosa. No es solamente venir al culto y oír la palabra. Hace falta cada día practicar y vivir la palabra de Dios. Amén. Saber a quién seguimos, saber a quién servimos. Amén. Hay muchos que siguen al Señor oyendo su palabra, pero otros seguimos sirviendo a Dios conforme a su voluntad. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Oh, qué maravilloso es servir a Dios conforme a la voluntad de Él. Amén. El otro día hubo un caso tremendo y me llenó de gozo y me hizo remover mis entrañas cuando se oyó que alguien quería servir a Dios a un lugar lejos, no a Santander ni a la iglesia de Torrelavega, ni tampoco a Bilbao, una gran iglesia de Saltagua. No, mi hermano, a un lugar lejos, a más de 10.000 kilómetros, Argentina, a predicar el Evangelio. Y hubo un silencio cuando alguien allá dijo: ¿quién es el que va a ir a ese lugar? Y había un hombre, y que todos ahí callemos, yo el primero. Ahí callemos todos. Pero había uno que estaba ya en su corazón, a ver si había alguien, porque él tenía problemas de que tenía hijos enfermos. Pero como no había nadie, él dijo: aquí yo voy. Servir a Dios no es cualquier cosa. Traer una Biblia que haya estado ahí, una corbatilla bien. Un pastor. Un siervo de Dios tiene que estar al mandato de Dios donde Él lo mande, donde Él quiera, no como yo quiera, como hay personas. Oh, mi hermano jóvenes, también os digo, cuando sirvimos a Dios debemos de servirle a Él, no a ti mismo. No es para exhibirnos, de traer un mensaje acá y que la gente aplauda. ¡Qué bonito! ¡Qué buen punto! ¡Qué punto aquí! ¡Qué punto allá! Y te has salido hinchado. Pero has mirado si a alguien Dios ha tocado para que se salve. Has tenido el gozo de ver un alma salva para Él. Has tenido el gozo de ver un alma arrepentida que venga corriendo diciendo: yo me arrepiento, yo quiero ser salvo. Amén. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio para que las almas se salven, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Dios nos ha mandado a predicar la palabra de Dios para levantar discípulos, hombres que aprendan del Maestro.
Porque cuando Dios nos llamó a mí y a los otros 7 que venimos por aquí, solamente uno era un hombre más bien más sabio, pero los demás nadie. Uno tartamudo, yo no sabía leer, otro pues tampoco, el Jaime, el otro, no sabíamos, y hoy sea poco leer la palabra, pero sí entiendo y conozco a Dios. ¿Saben que para conocer a Dios debemos de andar con Él? Vivir con Él y que Él viva en ti. Si no vives con Él, no lo puedes conocer. Podemos conocer a Dios cuando vivimos en Él, pero aún conociendo a Dios debemos dejar que Él sea en nosotros y nos guíe para hacer su voluntad. Cuando el Señor nos trajo de Francia, escuchen bien, nos trajo de Francia y nos trajo a este primer lugar, Santander, pero la palabra de Dios había predicado en un grupo primeramente en Bilbao, y luego de allí marchemos de Francia, alquilemos un piso en Santander y allá empecemos a predicar la palabra. Mi tío estuvo un tiempo, marchó para Valladolid, y cuando empezó a predicar la palabra en Valladolid, allá en las graveras derecha e izquierda, ¡oh! El fuego de Dios Santo cayó sobre Valladolid y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Los que estaban endemoniados iban liberándose en el nombre de Jesús, y muchos que realmente se retraían un poco de salir, lo traían aquí a Santander y orábamos por ellos. Estábamos días en ayunos y oración, orando por los demonios para que salieran fuera. Salían, y de estos, muchos de ellos fueron hombres de renombre acá. Gloria al Señor. Hombres de renombre que fueron responsables, presidentes, porque Dios los liberó y los transformó y los cambió. Y esto verdaderamente Dios. Dieron fuerte gloria a Dios. Y estos hombres que en Valladolid, gloria al Señor, Dios bendijo. Alabanza a Dios, como también acá en Santoña hubo hombres como Ramón y otros más, gloria al nombre del Señor, que ya están con el Señor. Aleluya. Bendito Dios, Adolfo y otros más. Aleluya. Bendito Dios de gloria. Hubo algo tan precioso. Allá marchó el hermano Adolfo para León, La Bañeza, Astorga, con mi hermanito también, el Mario, marcharon para allá predicando el Evangelio. Los de Valladolid, el hermano Ángel marchó para Burgos, gloria al Señor, y el hermano Jochele, y allá luego el hermano Titi también para Miranda, y la obra de Dios se fue extendiendo. Nuestro hermano Pachino, que se convirtió en Soria, allá marchó para Badajoz también, gloria al Señor, Aranda y otros lugares. Gloria al Señor, se fue extendiendo para allá, para Galicia, en Santiago de Compostela. Y la obra de Dios fue extendiéndose, llevados unos a otros, un lado a otro, porque era el Señor en ellos para que predicaran el Evangelio. Gloria al Señor, pero no iban con mucho dinero, no iban con nada, pero no les faltó de nada. Porque Dios lo ha dicho, bendito sea el nombre del Señor. Necesidades he pasado, pero no he pasado hambre, Señor. Alabanzas a Dios de gloria. Y lo que he dejado por el Señor, Él me lo ha multiplicado. Él multiplica cuando dejamos las cosas por el Señor. Alabanzas a Dios de gloria. Te les voy a decir, mi hermano, que muchos decían que era locura, y es verdad. El Evangelio es locura. Es locura, pero para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Es poder de Dios. A un pueblo gitanico que en aquel tiempo lo más tremendo era las misas, las velas, gloria al Señor, y otras cosas más. Era algo tremendo
correrme cuando yo estaba en lo mejor de la vida, estando allá comprando lana, y me compré un cochecito, porque yo empecé a predicar la palabra con 19 años. Yo me convertí en Francia cuando yo me reía de aquel que me predicaba y me hablaba del Señor. Yo me burlaba, pero cuando Dios de gloria se mostró en una nube, como se mostró a Moisés en una zarza, como se le mostró a otros de otra manera, mi vida cambió. Y yo fui corriendo, aquel que yo le había verdaderamente cogido odio, incluso le hablaba mal, fui corriendo y le dije a mi tío: perdóname, porque no solamente había pecado contra Dios, sino que había pecado contra Él. Mi vida cambió, y desde aquel entonces juntos hemos estado una vida sirviendo acá en España y luego llevados a Portugal, donde Él nos ha llevado de un lugar a otro predicando su palabra. Digan un fuerte amén. Pero voy a decir, mi hermano, que el servir a Dios y servir conforme su voluntad, hace falta nacer de nuevo. Amén. Hace falta que el Espíritu Santo esté en la vida de la persona. Y es verdad que es de locura. Yo tenía mi madrecita acá, mi hermanito único, mis hermanas, pero Dios me había llamado a predicar el Evangelio. Hay un mandato del Señor Jesús que dice: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuese bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Amén. Y este mandato del Señor estaba grabado en el corazón. A mí me habían predicado la palabra y yo debía predicar a otros el Evangelio. Y ahora escuchen bien. Yo estaba gozando, predicando la palabra de Dios a un lugar a otro. Me fui a Soria, me fui a Madrid, me fui también a Madrid. Estuve un tiempo en Caño Roto, en la Celsa, allá predicando la palabra, donde el nani dormíamos porque no teníamos piso, no dormíamos con un colchón de paja que nos tiraban. Allá nos tirábamos y estábamos un día sin ir, estábamos meses. Gloria al Señor, allá, y donde nos daban de comer, comíamos. Si no nos daban de comer, pues no comíamos, pero predicábamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios de gloria. Era la única manera que podíamos hacerlo. Pero ¿quién era? Era Dios en nosotros. Nosotros no seríamos capaces de hacerlo, pero sí Dios, aleluya. Y cuando yo vivía a lo mejor, que ya tenía un coche, ya tenía que un coche 850, y estaba ganando dinero y estaba pues bien, me marché con el primo de Jeros, que está con el Señor también. Nos fuimos a comprar lana, y estando allá, yo voy a decir esta palabra y este testimonio porque quizás algo en tu vida te está impidiendo que le sirvas, o que tú hagas la voluntad de Dios. No debe haber nada en tu vida que te impida hacer la voluntad de Dios. Saben, mi hermano les dice, estando allá en Galicia, en Santiago, yo estaba comprando lanas en aquel tiempo, ganando dinero, y entré con unos hermanos, el hermano Paquito, el hermano Ramón, creo que estaba, no sé si estaba mi hermano Ramón o el Seí, no lo sé ahora, no me acuerdo bien, pero yo sé que fue en Santiago de Compostela, y nos pusimos a orar, y estando orando a Dios, según estaba orando a Dios, el Señor me muestra una imagen de un personaje con barbas blancas. Y ahora yo siento algo y digo: Señor, ¿por qué me quieres hablar con esto? Porque Dios habla por medio de muchas cosas para que entiendas. Y me habló diciendo: aquí este es tu Dios de las lanas. Y dije: Señor, mi Dios no las lanas, mi Dios eres tú. Mi Dios eres tú. Y desde
en tu vida que te impide que le sirvas? Debes dejarlo. Es un cacho de cigarro que te impide servir a Dios. ¿Tanta importancia das a un cigarro que servir a Dios? ¿Le das? Amén. ¿Es esto lo que tú? ¡Ah, es que no puedo! Perdóname, Jesús dice que lo puedes. Amén. Jesús dice que lo puedes. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¡Joven! Sirve a Dios. Y yo ya tengo 76 años. No sé cuándo voy a quedar o voy a marcharme con el Padre. Pero si quedáis mucho tiempo, servir a Dios, tirar el cigarro, tirar el alcohol, tirar todo aquello que impide adorar a Dios y sirvan a Dios. Digan un fuerte amén. A su nombre. A esa gloria. Más gloria. Dios quiere hacer algo, muchas cosas con vosotros, como la hizo conmigo, como lo hizo con otros. Él quiere hacerlo contigo, pero no le impidas. No haya nada que le impida hacer cosas maravillosas que Dios quiere hacer con cada uno de vosotros. Aleluya. Dios un fuerte amén. Amén. El Señor me llevó más tarde porque hubo una persona que me dio una profecía. La Biblia dice, la palabra de Dios, aunque hay muchas profecías, escuchen bien, hay muchos que vienen con profecía. Tú eres el más grande, tú eres para allá, tú vas a ser poderoso, y hay muchos que vienen diciendo tú eres un apóstol. Ya eres un apóstol. Aleluya. Amén. Y al fuerte gloria a Dios. Gloria a ¡Su nombre! Gloria. Aleluya. Mucha gente viene diciendo yo te haré apóstol, cuando todavía no se ha convertido a Dios. Cuando todavía no se ha convertido a Dios, les dice que ya son apóstoles. ¡Oh, qué buena profecía! ¡Hoy siento el Espíritu! Mi hermano, no, eso no. Señor. Pero hubo una persona que me profetizó diciendo: yo te llevaré a una nación que tú no conoces, de una lengua difícil de entender, pero sepas que yo te envío. Amén. Bien. Dios me dijo esta profecía, y hacía ya unos años que me había hablado. Y ahora escuchen bien. Por eso digo que no es servir a Dios de cualquier manera. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Mi tío ya estaba en Portugal. Yo no había estado con él. Estaba yendo, como he dicho, iba a Valladolid, iba a Madrid, iba a muchos sitios a predicar a Aranda de Duero. Muchas veces iba allá, trabajaba con ellos a sacar la remolacha, y luego después de entrar a sacar la remolacha me ponía en un almacén grande a predicarles el Evangelio. Casi no podía andar, pero predicaba la palabra. Y allá estábamos de una parte a otra, predicaba en Soria, iba a predicar de una parte a otra, pero ahora el Señor no quería que ya estar acá, me llevaba a otro lugar y me llamó mi tío: vente para acá, me eres necesario. Yo fui para visitarle, pero cuando yo fui a Portugal, escuchen bien, cuando yo fui a Portugal y empezaron aquella gente a hablar, digo: se agullan, no los entiendo. Agullan, agullar es como los perros, yo no lo entendía. Pero oigo la voz del Espíritu Santo que me dice: he aquí el lugar que yo te hablé, que yo te enviaría. Señor, pues si tú lo has dicho, Señor, aquí estoy. Mi hermano, ya me tuvo el Señor 15 años. No me tuvo un año, como muchos van a predicar 3 meses y se van a terminar el ministerio. Se le acabó el ministerio en 3 meses, ya no hay ministerio. 6 meses, un año de más. Que el ministerio no se acaba, el ministerio es Él. Amén. Si Él está en tu vida, el ministerio sigue. Amén. Cuando Él se parte de tu vida, ya no tienes ministerio ni es nada. Pero si Él está en ti y en mí, somos todo en Él. Somos completos en Él. Digan un fuerte gloria a Dios.
mandaban un dinerito de Francia para una persona. Ahora éramos dos, no había dinero, no había para callar, no había nada. Predicamos la palabra de Dios. Y predicando la palabra de Dios, los demonios se manifestaban y salían de los cuerpos. La gente en Moscavide, en Lisboa, empezaron a oír la palabra de Dios y venían. Pero no predicamos en una capilla como esa, al aire libre. Fuera de las barrancas, allá predicábamos y se manifestaba el Señor con poder y los demonios eran fuera. Y los mismos gitanos que oían y veían que como se manifestaban, las mujeres caían, los hombres también caían y reprendíamos al demonio y muchos echaban espuma por la boca hasta quedar liberados. Ellos glorificaban a Dios. ¿Y saben lo que hacían después? Ponían un gorro de ellos y venían todos y echaban a guerra. Ellos mismos no pedíamos ofrenda, ellos la daban. Y con aquello iba yo con mi coche y hacía 4 y 5 cultos por día. Cuando llegaba a casa, o a casa no, al lugar donde había una habitación, que dormía yo abajo, o él, pero el tío era más joven, abajo, con una manta, porque no había más dinero. Pero no importaba, estaba un mes allá predicando con él y luego me marchaba a Valladolid, porque yo dejé a mi compañera y a mis hijos en Valladolid. Y allá estuve casi 2 o 3 años predicando la palabra, yendo y viniendo. No era cualquier cosa, pero había una obra de Dios. Y saben, hermano, que cuando ellos salían, se marchaban los gitanos. Luego más tarde veían que siempre estaban igual y decían: Manolo, Emiliano, marchamos de aquí, aquí no hay nada. ¿No ves que no cambiamos nuestra venta, el dinero? Solamente lo podemos ganar con estafa, con mentira. Ellos llevaban un cacho de ladrillo, lo vendían por un altavoces, una pusca, vendían un cacho de piedra, y decían que era una pusca, tenían una pusca buena, la enseñaban, luego metían una piedra y la vendían la piedra por una pusca. Y ganaban el dinero de la estafa. Es la única manera, y dicen: no podemos cambiar. Y entonces Dios nos ha mandado a este lugar y Dios tiene una obra en Pulmonar que hacer. Y no hicimos caso de las voces que nos decían, porque era el propio diablo. Nosotros seguimos porque Dios nos dijo que allá había obra. Y durante mucho tiempo estuvimos predicando la palabra sin ver nada. Pero Dios sí está viendo la obra. La obra es de Dios. La obra no es del hombre. La obra es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo hacía 4 y 5 cultos, pero él en taxi y en autobuses también hacía otros 4 cultos. Hacíamos 8 o 9 cultos por día. En Algándara, en Moscavide, aleluya, en muchos lugares, en los bomberos que ustedes no conocen, todo aquello, en Alcántara. En Alcántara había una familia llamada Los Reyes, que solamente vivían de las cartas, una mujer, pero cuando les iba a predicar la palabra de Dios oraban, porque entendían que ellos no podían vivirlo, no vivían la palabra. Y yo les seguía predicando y digo: ustedes tienen que buscar la vida, orar a Dios para que Dios os dé otra manera de ganar el pan, no de la mentira, porque el que miente es del diablo, es un pecado de mentira. Ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. Amén. Como ningún borracho entrará en el reino de Dios. Amén. Alabanzas a Dios de gloria. Amén. Tenemos que mirar el Evangelio. El Evangelio de Dios no es cualquier cosa, no es solamente leer la palabra y decir amén y aleluya, levanta la pata, levanta la mano, no. Levanta tu alma a la presencia de Dios. Amén. Y que Dios limpie tu vida. Amén. Y camina de diferente manera. Amén. Agradable a Dios. No agrades a los hombres ni a ti mismo. Agrada a aquel que te ha llamado a ser santo. Camino con él. Alabanzas a Dios de gloria. No me salva el Señor por predicar la palabra de
solamente porque te has puesto un mensaje, pero qué bueno mensaje, ¿verdad? Que no vive el mensaje del Señor. Camina en santidad. Sin santidad no me verás. Sin santidad no me verás. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. Anda en santidad. Mira en santidad. Para que tus ojos puedan ver a aquel que vive y reina. Aleluya. Alabanzas a Dios de gloria. Qué bueno es Dios. Estando allá, yendo de Lisboa a Valladolid, donde tenía a mis hijos, a mi compañera allá, sepan una cosa, vivía en Valladolid y vivía en una casa, y allá en aquella casa estaba en ruinas. Ya he dado testimonio, está escrito en un libro que ha hecho mi tío, lo hizo. Una casa en ruinas, y yo tenía que pasar por aquella casa en ruinas. Y había 5 familias viviendo. Vivía el Raúl también, que es Santander, y su hermano, el Manolo, que está con el Señor también, y otros más. Era Carmelo número 12. Y escuchen bien, y esto hace ya, tiene el tiempo, mi niño era pequeñico, el Marcos hoy tiene 48 años. Le ha pasado una vida. Cuando llegué allá me dijeron, hermano Manolo, mira, esta casa está en ruinas. Yo y otro hermano vivíamos pasando la casa. Y la casa nuestra era bien, pagábamos en aquel tiempo 1000 pesos, era mucho. Era buena casa. Pero teníamos que pasar por la casa, por el portal de la casa en ruinas. Y me dijeron, Manolo, esta casa está en ruinas, va a caer. Y yo les dije de esta manera, bueno, vamos. Y fuimos a donde el Señor y nos dijeron, mira, si queréis estar en la casa, estáis. Salir, no hay nada. En el tiempo invierno, y en Valladolid en aquel tiempo caían los cibres esos de hielo que eran de más. Era terrible. El tiempo invierno. Pero ahora escuchen bien, mi hermano. El Dios que nos guarda, el Dios que es vivo, el Dios que es verdadero, el Dios que está contigo con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuando entremos a casa, nunca me puedo olvidar. Nunca me puedo olvidar de lo que el Señor hizo en mi vida. Entrando dentro, siento la voz de Dios diciendo, esta casa va a caer sal. Y ahora empiezo a temblar por haber oído esa voz, y porque a la verdad había algo que era algo sobrenatural. Empecé a sacar a mis hijos, gloria al nombre del Señor, al coche que tenía, y empecé a sacar todas las cosas que más valía, las saqué para afuera, y empecé a decirles a ellos que salieran, que aquello iba a caer. Y ahora ellos decían, Manolo, ¿dónde vamos a ir? Si mira cómo está, vámonos fuera, esta casa va a caer. Y ellos, al verme sacar las cosas, ellos también empezaron a sacar las cosas. Y nos llevaron a un hospital que le llaman Hospital del Refugio. En aquel tiempo no había nada, estaba vacío. El Hospital del Refugio, un hospital antiguo. Y cuando nos llevaron esa noche y llevamos las cosas, el mismo Dios que me habló que iba a hacer caer, me vuelve a hablar y me dice, ve y verás caer la casa. Y yo cogí el coche y se montaron, no sé, dice que el rol se montó, yo no me recuerdo, pero yo sé que el Espíritu Santo me llevó y fui a la calle Carmelo, y cuando posé el coche a un lado, aquella casa cayó en pleno y en una grande polvorera, y los ambos que pasaban, dice, los gitanos han muerto, los gitanos han muerto. Y yo, no, Jesús nos ha salvado, Jesús nos ha salvado.
palmas a Dios, aleluya. No hablamos de un Dios muerto, hablamos de un Dios que vive. Amén. Que si lo buscas lo hallas. Amén. Si no lo buscas, ¿cómo lo vas a hallar? Hay muchos que dicen, yo no veo a Dios, pero si está al lado de ti y Él quiere entrar en tu vida. Amén. Es bueno que tú le conozcas. Cuando lo conozcas tú cambiarás. Amén. Cuando tú lo conozcas tu vida es una vida nueva. Ya no quieres vivir más para ti, quieres vivir para Él. Porque la vida solamente está en Él. Dice la Biblia, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. ¿Tienes a Cristo? ¿Lo tienes dónde? Porque hay muchos que lo tienen de fiesta en fiesta. Son días de fiesta. Dios no es un Dios de fiesta. Es un Dios que te ama y que quiere que andes con Él. Y el que conoce a Dios debe andar como Él anduvo. Anduvo Él en fiesta. Hay muchos que dicen tantas blasfemias y que están mal. El Dios también convirtió el agua en vino. Y eso pone a que Dios os perdone a todos y a mí también. Alabanzas a Dios de gloria. Jesús nunca lo vio borracho, ni tampoco lo vio de juelga. Le vio ir a los enfermos para sanarlos, salvar a los perdidos, amando al pecador, al perdido, aquel que ya no tenía resolución para él. Yo era el borracho, mi tía era otro borracho, pero ahora está en el cielo. Yo quiero ir al cielo. Debemos de esforzarnos a agradar a aquel que nos llama, quitar lo nuestro y hacer lo que a Él le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente quiero decir un poco más y termino, gloria a Dios, aleluya. Es cómo servir a Dios haciendo la voluntad de Él. Escuchen, sacándome el Señor de España ya con mi familia, dejó mi casa de David, que era mía, tenía lavadora, tenía todo, y me lleva a un lugar donde no tenía ni luz ni agua. Tenía que lavar las ropas, las niñas, gloria al Señor, allá en el lavadero de invierno, hielo que había. Pero era la voluntad de Dios. Manolo está loco, sí estoy loco, era la voluntad de Dios. Muchos me decían, ¿para qué vas allí? Mira, si en tu casa tienes todo. Digo, pero no, esa es mi casa, es del Señor. Si Él me la ha dado y Él me la quita, pues es. Y escuchen bien. Era la voluntad de Dios ir allá, sí. Me llevó a Totosendo. Me llevó después a un lugar llamado Bar. Después me llevó a un lugar llamado también Reixa. Me llevó al Porto, a Famalicón. Me llevó a todos esos sitios a predicar el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. A Espinho también. Me llevó también luego a la Figuera de Foz. Y luego me llevó, pero escuchen bien, cuando me llevaban más bien. Es verdad que ahí en todos los centros no tenía ni agua de luz. Puse la luz, pero agua no pudo correr. Más tarde tuve una iglesia que tuvo, así que era tan grande como esto. Y le puse un cacho para hacer culto. Era una escuela vieja. Y ponía como un tabernáculo para dormir y cocinar y para hacer el culto. Por la noche las ratas como perros salían, era algo terrible. Algo terrible, pero tenía un perrico yo que le llamaba Moro, que lo teníamos así pequeño, se hizo grande y no paraban las ratas, se escapaban todas. Gloria al Señor. Dios nos dio ese perro para que nos dejara vivir aquellas ratas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero allá estábamos, gloria al Señor. Y estuvimos
Y después de ahí el Señor me llevó a otra capilla, pero aquella capilla tenía agua, tenía luz. Y era una capilla de jambos que no eran de gitanos, eran de jamicos, pero la dejó. Eran gente bautista que no creían en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron bautizados. Amén. Alabanzas a Dios de gloria para siempre. Fue algo maravilloso y nos dejaban la capilla. Y allá estuvimos también un tiempo. De allí me marchó el Señor, me llevó al Algarve, donde me tuvo 5 años predicando el Evangelio. Algarve es donde mi cuñado el Raúl se pidió, que hoy tiene a su mujer, la cual fue sanada, que era paralítica, ciega, y Dios la sanó. Y por ese testimonio allá al Algarve se predicó el Evangelio. Pero escuchen bien, yo estuve 5 años predicándoles la palabra de Dios en aquel lugar. Y ahora escuchen, me mandaban en aquel tiempo, me ayudaban. Me buscaron un chalet, una maravilla. Me daban 10.000 pesetas. Con aquellas 10.000 pesetas pagaba el local y con algo más, pues comíamos. No éramos uno, 5, 7, más 4 de ellos, 3 de ellos, éramos unos 7 o 8. No iba una persona, que va uno solo, no importa. Mucha gente. Pero Dios suplía todo. Y allá predicando el Evangelio se levantaban los candidatos obreros. A muchos de ellos les hice comprar una moto y iban a predicar por una parte, otra moto por otro lado. Hubo 3 o 4 candidatos que iban con las motos a predicar a un lado a otro, porque tenían que hacer muchas veces 2 o 3 cultos por una parte y por otra parte igual. Pero allá empezaron a predicar la palabra, gloria al Señor. Y muchas veces después de venir a predicar allá, hacía una olla de comida para todos y todos veníamos a las 12 a comer. Y cuando no tenía eso, comíamos 4 aceitunas que nos daban un cachupán y veníamos a las 12 de la noche después de estar todo el día predicando el Evangelio. Pero mi hermano, eso era gloria de Dios. Amén. Las aceitunas eran como comer un cordero. Alabanzas a Dios de gloria para siempre. Dios nos bendijo. Y ahora escuchen bien. ¿Qué es servir a Dios conforme a la voluntad de Dios? ¿Saben que esto no tiene voluntad? Si yo la tomo, es mi voluntad traerla a mí. El Señor nos tomó cuando ya todo parecía que estaba bien. Escuchen bien, me quitaron de dar la paga, esa paga de 10.000 pesetas que me mandaban de Galicia. Se cortó, ya no tenía nada. ¿Saben qué tuve que hacer yo? Los niños hoy no van a la escuela. Vamos todos a por caracoles. Los caracoles tenemos que cogerlos y venderlos para poder comer. Pues todos los niños por las mañanas, entre las hierbas, que eran más grandes las hierbas que ellos, cogían los caracoles. Y allá empezamos de esta manera, pero la obra no la dejábamos. Es mayor la obra que todos nosotros. Amén. Pero nos amar la obra de Dios más que nuestra propia vida. Si no amas la obra de Dios, no sirvas más. Es amar la obra de Dios. Y no nos marchemos porque no había dinero. No nos marchemos, sino que seguimos. Pero ¿saben una cosa? El Dios del cielo vio cómo hacíamos, de tal manera que Él vio nuestro corazón y cogió el Señor a los corazones que oían la palabra. Y hubo 20 que dijeron: vamos a dar 20 contos para el piso y para que comas, no más a caracoles. Y estuve un tiempo. Pero cuando mejor estaba, un chalet con 20 contos era el rey. Muy bien. Hay que servir a Dios cuando no tienes y cuando tienes de todo. Y cuando no tienes nada, la condición debe de ponerla a Él. Sin condición debemos de servir a Dios. Mi tío se iba a marchar a Brasil. Estaba en Lisboa. Se marchaba a Madrid, a Brasil. Y en Brasil, cuando ya todo preparado, hubo, no sé, un escándalo entre los gitanos que no pudo ir. Él se marchaba, yo me quedaba
con la obra allá en Lisboa, quedaba con la obra en Lisboa, y yo llamé al Salva para quedar de responsable y de pastor donde yo estaba. Y vino el Salva con un buen chaí y con 20 contos le daba. Pero yo no tenía nada, porque mi tío no pudo marcharse, se quedó. Y yo, bueno, le he dicho que viniera, le he llamado. Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Pues el Señor me hizo coger a mis hijos en una furgoneta que era de 9 plazas, una tienda de campaña y al puerto, sin pagar nada, al puerto. Y allá empecemos a predicar la palabra. ¿Saben una cosa? Él me tomó. No era mi voluntad, era la voluntad de Él. Nos tomó. Y cuando nos llevó al puerto, ¿saben lo que pasó? Porque donde Dios lleva a su siervo, Dios obra. Justificando su palabra con señales y prodigios. Empezó Dios a hacer sanidades. Los demonios salían. De tal manera que la gente se convertía a Dios. En más de una semana o dos empezaron a hacer una barraca grande como todo esto, que cogían casi 200 personas. Empezaron allá mismo en La Rioja, que todavía hoy la capilla existe, pero no de madera. El gobierno les ha dado a hacer una capilla de adobe, de ladrillo. Gloria al Señor. Digan un fuerte gloria a Dios. Digan un fuerte gloria a Dios. Solamente diré un testimonio de mí. Una joven quedó poseída. Está poseída por un demonio. Y estando poseída, su padre la vio y la llevó, quería llevar al médico. Digo, mire usted, lo que su hija tiene, no hay médico que pueda curarlo, pero sí, Dios puede hacerlo. La tenía con los ojos torcidos, la mano como paralítica. Digo, lo que ella tiene solamente Jesús puede hacerlo. Pero claro, era su padre. Era creyente, pero a su manera. La llevó al hospital, pero en el hospital, dando inyecciones y cosas, siguió lo mismo, peor. Me llamaron. Ya no podía andar ella. Empecé a predicar mismo en la sala donde estaba, le prediqué el Evangelio. Y le dije a esta mujer, como el Señor dijo al paralítico, levántate y anda. Digo, levántate y anda. Y ella se levantó con las cosas todas y empezó a andar. Y empezó a quedar bien. En la cara quedó su normalidad y fue sanada en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! Por eso, hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Es para la luz un momentito, aleluya. Alabanzas a Dios de gloria para siempre. 2 segundos. Yo quisiera hacer una oración en esta noche. Si alguien cree que necesita de Dios, yo necesito de Él. No solamente por sanidad, no solamente por ser lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria. Alabanzas a Dios. Amén. Sino que tu vida cambie. Alabanzas a Dios. La salvación es por gracia, sí, pero debemos de cuidarla, viviendo en la gracia. Yo quisiera hacer una oración a Dios por aquellos que quieran levantar su mano y que ore por él. Yo voy a orar en nombre del Señor. Padre, tú ves tu iglesia en Santonia. Es una iglesia que te ama. Es una iglesia que camina durante años delante de ti. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Yo te ruego que la bendición venga sobre cada uno de ellos, ayudándoles a que sus vidas sean unas vidas prósperas en santidad, en amor, en pureza. Oh Dios de gloria, rompe cadenas, ligaduras, todo aquello que estorbe. Bendice a tus siervos.
palabra, pero ayuda a este pueblo a tener un buen oído para oírla, entenderla y practicarla. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús y te dimos gracias. Amén. Digan amén. Digan amén. A su nombre. A esa gloria. Que la paz de Dios reine y gobierne su vida.